Y yo les voy a hablar en esta mañana sobre dos personas que una es muy famosa y la otra no se habla mucho en las predicaciones sobre esta persona, que es Tare, el del primer versículo bíblico. Y esta persona, al igual que la otra que vamos a ver más adelante, sufrió algo muy, muy doloroso. ¿Qué es lo más doloroso que una persona puede sufrir? ¿Qué es lo más doloroso? Exactamente, la pérdida de un hijo. Él pierde un hijo y vamos a ver, a razón de la vida de estas dos personas, cómo ellos enfrentaron ese dolor tan grande que es la pérdida de un hijo. Y aquí en la palabra de Dios podemos ver que dice, un día Tare salió de Ur de los Caldeos, que era un lugar donde se adoraban a otros dioses paganos, y dice, se dirigió a Canaán. Decí conmigo, Canaán es la tierra prometida. Canaán es la tierra de promesa, la tierra de bendición. Pero dice, con su hijo Abraham, su suegra Sarai y su nieto Lot. Pero se detuvieron, decí conmigo, se detuvieron en Harán y se establecieron ahí. Tare vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Harán. Fíjense, Tare, para que ustedes lo entiendan mejor, fue el padre de Abraham, fue el abuelo de Isaac, fue el bisabuelo de Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Y aunque Dios no le habló directamente a Tare de que vaya al pueblo de Canaán, a la tierra de Canaán, bueno, él lo recibió, una instrucción, tenés que ir a Canaán de Dios. Recuerden que él adoraba a dioses falsos. Sin embargo, dice conmigo, comenzó muy bien Tare, iba hacia Canaán, iba hacia esa tierra prometida. Y él vivía en Ur de los Caldeos y quizás Tare haya seguido una intuición para ir hacia Canaán, una intuición espiritual de su hijo Abraham, que él ya había recibido la promesa de ir hacia Canaán. Entonces Abraham, siendo su hijo, le va a haber dicho a su padre Tare, vamos papá, vamos allá porque ahí está la tierra de promesa, ahí está la tierra prometida, vamos. Y emprendieron viaje. Así conmigo, emprendieron viaje. Así que comenzó bien Tare, ¿no? Y o tal vez, a lo mejor no haya seguido una intuición de Abraham, sino que estaba buscando un nuevo comienzo después de algo tan doloroso como la muerte de un hijo, que se llamaba Aram, igual que la ciudad. Y entonces Tare salió de Ur. Pero Ur, ese pueblo de falsos profetas, nunca salió de su corazón. Por eso cuando el camino se puso difícil y las emociones pesaron, él se detuvo. Decí conmigo, se detuvo. Y fíjense, en Génesis 11:28 dice, pero Aram murió en Ur de los Caldeos, la tierra natal de su familia, mientras su padre Tare aún vivía. ¿Quién murió? Aram, su hijo. Y ustedes saben que enterrar un hijo es un dolor muy profundo, es uno de los dolores, como ustedes mismos dijeron, más terribles, yo creo, que puede existir, ¿no? Y esto a Tare lo quebró emocionalmente y lo ató a un recuerdo, ¿sí? Fíjense, la ciudad donde terminó asentándose llevaba el mismo nombre de su hijo muerto, Aram. Y es como si nunca él pudo superar ese duelo, ese dolor, y se quedó a vivir en ese lugar que le recordaba su pérdida. Por eso el dolor de su pasado se convirtió en la geografía de su presente. Porque él tenía mucho dolor. Y Dios, decirle que está a tu lado, Dios nos llama a avanzar. No te tenés que quedar quieto. Aram había empezado bien, había empezado hacia un objetivo correcto, que era la tierra de Canaán. Tare iba hacia la tierra de Canaán, había empezado correctamente, pero se detuvo por un dolor, por una pérdida. Yo lo hice en base a una de las pérdidas más dolorosas de un ser humano, pero muy bien vos te podés identificar con la pérdida a lo mejor de un familiar, a lo mejor la pérdida de tu esposo, una separación, un divorcio. A lo mejor comenzaste bien en tu ministerio y te detuviste por un dolor, por un golpe. ¿No has sufrido algún golpe en la vida? ¿Un golpe emocional, una tristeza? Así estaba Tare. No, dice, todos hemos sufrido un golpe. Quizás estés atravesando por un golpe, quizás estés atravesando en medio de una tristeza, de una crisis, de una amargura, una separación, un divorcio. Algo que quizás para todos los demás es algo que te va a detener.
Pero decí conmigo, yo voy hacia la tierra prometida. Nada me va a detener. Ni un dolor físico, ni un dolor emocional, ni un dolor en el alma, ni una tristeza. Nada me va a detener. Nada me tiene que detener porque yo estoy en Dios. Yo estoy sobre la roca. Decí conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vendrá aflicción, pero confía en mí. Yo he vencido el mundo. Amén. Yo he vencido el mundo. Entonces, acá tenemos que la tristeza por la muerte de su hijo Harán lo marca a Taré. Y fíjense, es muy cierto esto, que el dolor que vos no entregás a Dios se convierte en el lugar donde te vas a detener. Cuando vos no le entregás un dolor a Dios, te vas a detener. Eso es lo que le pasó a Taré, que había empezado bien, porque no basta con comenzar. Decí conmigo, hay que avanzar y conquistar. No solamente hay que avanzar, sino hay que ganar, hay que conquistar. ¿Amén? No basta con comenzar, tenés que terminar lo que comenzaste. ¿Amén? Tenés que terminar lo que comenzaste. Y yo te pregunto ahora, ¿en qué Harán estás detenido vos? Puede ser un duelo, puede ser una tristeza, puede ser un fracaso, puede ser una traición, puede ser depresión, puede ser temor. Y Dios, fíjate lo que te dice frente a tu Harán. Te dice, olvida las cosas de antaño, no vivas en el pasado. Esto está en Isaías 43:18. Mira, estoy a punto de hacer algo nuevo. ¿Qué tenemos que hacer? Olvidar las cosas del pasado. Mira, estoy a punto de hacer algo nuevo. ¿Cuántos le creen a Dios que está a punto de hacer algo nuevo? En tu vida, en tu casa, en tu ministerio. Dale un fuerte aplauso a Dios, al Rey de Reyes. Porque Dios va a hacer algo nuevo. Solamente si vos no te detenés, amén. Solamente si te animás a seguir hacia Canaán. Que no te detenga un dolor, que no te detenga un fracaso, que no te detenga una tristeza. Que se vaya todo espíritu de letargo. Decirle que está a tu lado, levántate, seguí, que te espera Canaán. Levántate, seguí, te espera Canaán. Y fíjense, Taré cargaba con un dolor profundo, la muerte de un hijo, y ese dolor lo marcó tanto providencialmente que se estableció en una ciudad llamada igual que su hijo muerto. Se estableció en una ciudad llamada Aram. Es como que vos te estableces en un lugar, en un barrio que se llama divorcio. En un barrio, en un lugar que se llama robo, traición, muerte. La muerte de mi esposo, la muerte de mi esposa, la muerte de un hijo. Ahí se estableció Harán. Tenía el nombre esa ciudad de su hijo. Y qué triste, porque él no pudo seguir avanzando. Y el dolor no trabajado se convierte en el lugar donde vos vas a residir. Por eso hay que trabajar. Decí conmigo, tengo que entregar el dolor a Dios. Lo tengo que entregar. Él se detuvo en medio del propósito, tenía dirección, él estaba bien, tenía una dirección hacia Canaán, tierra de promesa, pero la tristeza y el apego al pasado lo dejaron a mitad de camino, fíjense. Y Harán representa espiritualmente a los que empiezan bien, a los que empiezan gloriosamente, pero no terminan bien. ¿Conocen esa gente que empiezan bien, empiezan estudiando a lo mejor la palabra de Dios, empiezan con un ministerio, pero se detienen a mitad de camino? O empiezan con un proyecto, con un emprendimiento y no lo pueden terminar. ¿Conocen gente así? Decirle que tú no te detengas, aunque hoy no veas vida en tu proyecto, aunque hoy no veas vida en tu ministerio, Dios tiene un Canaán. No te detengas, hay que seguir adelante. Ni la muerte te tiene que detener. A nuestro Cristo ni la muerte lo detuvo. Y nosotros tenemos ese espíritu. Y a Taré no se lo recuerda como un hombre de fe, sino como alguien que no completó el viaje. Se lo recuerda como alguien que no completó esa travesía. Y fíjense qué triste, ¿no? Porque Taré no murió por vejez, murió por tristeza. Se instaló en el lugar que le recordaba lo que perdió. Él decidió instalarse ahí en un lugar donde recordaba lo que perdió. ¿Y qué lecciones podemos extraer de la vida de Taré? Que vos podés tener dirección, podés ir a una iglesia, podés estar bien encaminado, pero sin decisión no vas a llegar. Sin la dirección de Dios no vas a llegar. ¿Por qué? Porque el dolor mal procesado te va a inmovilizar. Todos tenemos dolor, pero tenemos que procesar bien. Y su historia, esta historia,
Es una advertencia para todos nosotros. Y yo te digo en esta mañana, no te instales en tu Harán personal, porque tu Canaán todavía te espera. Tu Canaán todavía te espera. Tus victorias todavía te esperan. Las victorias de Dios todavía te esperan. Nuevas canciones te esperan. Un nuevo ministerio te espera. La bendición de Dios te espera. ¿Cuántos lo creen? Le dan un fuerte aplauso a Dios. Al Rey de Reyes. No te detengas. Quizás hay frustración en tu vida. Quizás hay dolor. Quizás hay tristeza. Hay angustia. No te detengas. Ni la muerte te tiene que detener. No te detengas. Esto es una palabra de Dios para tu vida. No te detengas. No te quedes en el lugar que lleva el nombre de tu pérdida. Harán no va a ser tu destino final. ¿Amén? Amén. Acordate, resolve tus dolores y resolverlos en Cristo. Fíjense, yo a Harán lo quería comparar con David. ¿Cuántos conocen a David? Ese lo conocen mejor, ¿no? David, el gran administrador, el gran músico, el gran salmista, tenía todos los condimentos que a lo mejor un hombre puede llegar a anhelar. David, tremendo hombre, era guerrero, mataba gigantes, mataba osos, leones, tremendo. Y al igual que Aram, David sufrió lo que un hombre peor puede sufrir, la muerte de un hijo. Tremendo, dolor tremendo. Pero ¿saben qué? David no solamente sufrió la muerte de un hijo. ¿Saben cuántos hijos tuvo que enterrar David? 4 hijos. El hombre conforme al corazón de Dios. 4 hijos. El segundo rey de Israel tuvo que enterrar 4 hijos. Él conoció el dolor en carne propia. Y no solamente David enfrentó gigantes, no solamente enfrentó guerras, sino que enfrentó lo más profundo que puede enfrentar el dolor de un padre. Enterrar a 4 hijos. Pero a pesar de todo, la Biblia lo sigue llamando, ¿cómo lo sigue llamando? Un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo me preguntaba, habiendo escuchado la historia de Taré, ¿cómo hizo un hombre que enterró 4 hijos para salir adelante? ¿Cuáles son las claves? ¿No le interesa saber cuáles son las claves de David? Para salir adelante después de enterrar 4 hijos. No es solamente 1 o 2 hijos que enterró, ni 3, fueron 4. Y 4 de las formas más diversas que te puedas imaginar. Terrible. Él tuvo que enterrar a su hijo Amnón, ¿recuerdan? Su hijo Amnón, que se había enamorado de Tamar, la viola y su hermano Absalón en venganza lo manda a matar. Asesinato entre hermanos, tremendo. Lo manda a matar a Absalón. Y ahí él tiene que enterrar, un dolor muy grande le causó eso. Luego Absalón, por haber hecho matar a su hermano Amnón, en plena rebeldía, decí conmigo, en plena rebeldía, muere a manos de Joab, un familiar. Y eso le causó tanto dolor a David que él escribe en los salmos: hijo mío, Absalón, hijo mío. Ojalá hubiera muerto yo en vez de tú. Ese fue el dolor más grande que tuvo David, la muerte de Absalón. Que teóricamente era el escogido para ser rey, pero por una desgracia, por sus actos de rebeldía, llega la muerte. Después tuvo que enterrar a su hijo Adonías más adelante porque quiso usurpar el trono a su hermano Salomón. Salomón lo manda a matar. Fíjense, otra vez asesinato entre hermanos. ¿Por qué? Porque era algo que David no había podido corregir, los problemas familiares. Hasta lo último de sus días tuvo problemas familiares. Y hasta, ¿saben qué? David tuvo que enterrar a un bebé, a un niño, que ni siquiera alcanzó a ponerle nombre. No sale el nombre de ese niño. Al 7º día de su nacimiento dice que ese niño enfermó gravemente y murió. Dice que David estaba muy mal, estaba triste, estaba dolorido. Dice que en ese tiempo, en ese transcurso de esa semana, él hace ayuno, se acuesta sobre la tierra, no quería comer nada porque estaba triste, estaba angustiado.
Y dice la palabra de Dios que estaban sus consejeros, sus ayudantes ahí viendo qué hacían con David, porque ya veían que su hijo no se recuperaba, cada vez estaba peor, y al 7º día dice la palabra de Dios que muere. Es decir, conmigo murió. El hijo de David murió. El bebé de David tenía apenas 7 días, muere. Y sus ayudantes, los consejeros, se preguntaban, ¿cómo vamos a hacer para decirle a David si no está comiendo, está acostado en tierra, no quiere hacer nada? Cuando le digamos, David se viene abajo totalmente. Pero dice la palabra de Dios algo muy interesante. Dice, entonces David, después que le dan la noticia, se levantó, digan conmigo, se levantó, se lavó y se ungió y cambió, ¿qué? Sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Impresionante. Yo me imagino David ahí estando en el piso después de la muerte de un hijo, todo sucio porque él había estado durmiendo en tierra, haciendo ayuno. Y sus consejeros venían, no sabían cómo decirle, y David se da cuenta, porque había un murmullo y él les pregunta. Ni siquiera le tiene que decir, ¿se murió mi hijo? Sí, le dice, se murió. Y los otros pensaban que se iba a desplomar. ¿Y qué hace David? Decía conmigo, se levantó, se lavó, y le debe haber dicho, muchachos, tráiganme la ropa. Y la gente va a haber dicho, los consejeros van a decir, se volvió loco. Está loco David, pobre. No, tráiganme la ropa que voy a adorar a Dios. Es tremenda la enseñanza de David. Voy a adorar a Dios. En plena tristeza, en pleno dolor, en pleno luto. Él se lava, decir conmigo, los pasos es levantarme, lavarme y adorar a Dios. Levantarme, lavarme, vestirme. Yo una vez les había hablado de quitarnos la ropa de luto, ¿recuerdan? Quitarnos la ropa de luto. Y David hizo lo mismo. Quitarnos, Judá, ¿se acuerdan? Que se quita la ropa de luto cuando muere su esposa. Y David se quita la ropa de luto. Pero hay cosas muy interesantes que podemos extraer de la vida de David. Y sobre esto que es tremendo. Él pierde 4 hijos, gente. Un dolor tremendo, ¿no? 4 hijos. En las peores condiciones. Se asesinaban entre ellos. Había traición entre ellos. Un hijo que lo traiciona como Absalón. El dolor más grande de David fue la muerte de Absalón porque él no había hablado con Absalón por años. Y era un hijo que él amaba, pero por diferencias que ellos tenían, ya David no lo quería atender más. Estaba harto de Absalón. Estaba harto. Y Absalón comete graves cosas que hacen que ¿se acuerdan cuando queda amarrado el pelo? Joab viene y dice, esta es la mía, lo voy a reventar. Y lo terminan matando. Y la instrucción de David era, no lo maten a mi hijo, no lo maten. Y fíjense, yo me preguntaba cómo hizo David para superar este dolor. Y recién vimos algo muy importante. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que el dolor no te define. Sí tu reacción frente al dolor. Ya vimos la reacción de Tare. ¿Cómo quedó? Quieto. No avanzó más hacia Canaán. En cambio, David, ¿qué hizo? Se levantó, se lavó y adoró a Dios. Entonces, el dolor no te define. Tu reacción frente al dolor sí te define. Tare murió en medio del duelo. David adoró en medio del duelo. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Adorar. Decirle que está a tu lado, tenés que adorar. No seas cabezón, tenés que adorar. Y pegarle una cachetada para que se despierte. Entonces tenemos que adorar en medio del dolor. ¿Ven? Tenemos que adorar. Fíjense la fórmula espiritual de David para superar el dolor. Decir conmigo, adoración en medio del dolor. Dice la palabra de Dios en 2 Samuel 12:20, dice, entonces David se levantó del suelo, se lavó, se perfumó, dice esta versión, y se cambió de ropa. Luego entró en el tabernáculo y adoró al Señor. Y después de la muerte de su hijo, de su bebé, lo primero que hizo David fue adorar. Es tremendo esto. Entendió
David entiende que la presencia de Dios es el único lugar donde el dolor se transforma en fuerza. Amén. Entonces la clave, cuando no tengas respuesta, cuando vos no sepas qué hacer, cuando veas que nada va a cambiar, decir que esté a tu lado, dale tu adoración a Dios. Escribile una canción a Dios en tu peor momento. David hacía eso. Y son salmos que hasta hoy cantamos, leemos miles de años después, porque él transformaba el dolor en adoración. Tremendo, David. Esas eran sus claves. Otra clave es que David volvía, ¿sí?, a la palabra y a la promesa. Dice en Salmos 119:50, dice, tu promesa me da vida, me consuela en todas mis dificultades. En medio del dolor, David escribió salmos que aún hoy cantamos y levantan al mundo entero, ¿o no? ¿No te ha levantado el ánimo algún salmo de David? Más de una vez. Y la palabra fue su sostén. Sus emociones no fueron su sostén. Entonces la clave de David para esta segunda es que el dolor grita, pero la palabra te sostiene. Amén. El dolor grita, pero la palabra te sostiene. Otra clave para la fórmula de David para superar el dolor es ser honesto. Tenés que ser honesto con Dios. Y David era lo más honesto que podía. Fíjense lo que escribía en Salmos 13:1. Dice, oh Señor, ¿hasta cuándo te vas a olvidar de mí? ¿No te sentiste alguna vez olvidado por Dios? David también. ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma? David no ocultaba su tristeza. La llevaba tal cual a Dios. Nunca disfrazó su dolor, David. Lo convirtió en oración. Y lo convertía en adoración también. Y la clave que David tenía era que el dolor que se expresa delante de Dios se transforma en sanidad. El dolor que se expresa ante Dios, Dios lo transforma en sanidad. ¿Cuántos creen eso? Y Dios quiere darte sanidad. Quiere darte sanidad en tu familia, en tu casa, en tu trabajo. Amén. Todo lo que te está obstruyendo hoy. Otra clave de David. Acuérdate, no dejar que el duelo te defina. Y dice en 2 Samuel 18:33, el rey se conmovió profundamente. Subió a la habitación que estaba encima de la puerta y se echó ¿a qué? A llorar. David lloraba. Y David lloraba amargamente. Lo hizo por Absalón. Él lloró amargamente por Absalón, pero luego volvió a ponerse de pie para gobernar. Así conmigo, se volvió a poner de pie para gobernar. No se estancó. ¿Recuerdan lo que dijimos al principio? Ataré, ese dolor de la muerte de un hijo, lo estancó. David, con 4 hijos muertos, se levantaba para adorar primero y después para gobernar. Él seguía cumpliendo su función. David no se achicaba ante las circunstancias, David seguía adelante. Entonces, acórdate de esto. Llora lo que tengas que llorar, pero después levántate a cumplir tu llamado. Amén. No te detengas, no te estanques, no te duermas. Dios quiere hacer cosas con tu vida. Dios quiere hacer cosas muy grandes. No seas como Taré, que un dolor, una tristeza, una angustia no te deje llegar hacia Canaán. Te estanques. Yo siempre digo que quizás si Taré hubiera llegado, hubiéramos dicho el Dios de Taré, Abraham y de Isaac. Pero si vos no cumplís con el llamado de Dios, no cumplís en llegar a tu Canaán, por lo menos hacerle las cosas más fáciles a tu generación. Amén. Para que después sí haya un Abraham, un Isaac y un Jacob. Amén. Llora lo que tengas que llorar. Y otra clave es seguir creyendo en el Dios de pactos. En Salmos 23:6 dice, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. David decidió confiar en la bondad de Dios, aun cuando su realidad parecía contradecirlo. Eligió ver su vida como una historia bajo el pacto eterno de Dios. Y acuérdate de esto, el dolor es pasajero. Decirle que está a tu lado, el dolor es pasajero, ya va a pasar. El dolor es pasajero, ya va a pasar. Pero ¿saben qué? El pacto con Dios es eterno. Por eso Dios te está llamando en este día, en esta mañana, en este 5 de octubre,
para que te levantes, te laves, te perfumes, adores a Dios y gobiernes. Hay gobierno en tu vida. Ejerce ese liderazgo. Ejerce para lo que Dios te puso en esta mañana, en este tiempo. Decirle que está a tu lado, este es tu tiempo. Este es tu tiempo, levántate, límpiate, sácate las lagañas. Peínate bien y gobierna. Así como David, no te quedes estancado en Aram. Yo sé que muchos hoy están en ese pozo, en esa tristeza, en ese Aram, y no pueden salir. Por una angustia, como decíamos al principio, por un divorcio, por algo que te salió mal. Pero Dios tiene planes para tu vida y se renuevan y Dios hace todo nuevo. Amén, Dios hace todo nuevo. Dios es un Dios de la victoria, Él quiere darnos victoria. Y fíjense, Dios hoy te pregunta, ¿vas a quedarte en tu Aram como Taré o vas a levantarte como David? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Vas a quedarte en tu Aram como Taré o vas a levantarte como David? Decí conmigo, me voy a levantar como David. Me voy a levantar como David. Amén. ¿Te vas a levantar como David? Bien. Fíjense, David tenía las peores circunstancias. Mucho peor que Taré. Taré, un hijo muerto, y David, 4 hijos. Y tenía un desastre familiar donde se lo veía a David. Hasta el último día le duraron los desastres familiares. ¿Por qué? Porque David no había aprendido a ser padre. El padre natural que él tenía no lo tenía en cuenta, así que nunca aprendió a ser padre. Y cuando vio a un Saúl, al rey Saúl, que él lo amaba, David lo amaba, él quiso encontrar paternidad en Saúl y Saúl lo quería matar. Imagínense, ¿cómo va a aprender David a ser padre? Y esos fueron los errores de su vida, pues nunca lo aprendió. Nunca pudo tener paz en su familia. Sus hijos se violaban, se mataban, se robaban, se querían usurpar el puesto. No pudo. Pero sin embargo, un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, Dios lo usó. ¿Por qué? Porque frente a toda esa circunstancia, él decidía levantarse, limpiarse, perfumarse y gobernar. Eso hoy tiene que ser nuestro espíritu. Levantarnos y gobernar sobre nuestra familia, gobernar sobre nuestro trabajo, gobernar sobre nuestro ministerio, hacernos cargo de la porción que Dios nos dio. A lo mejor tu porción está estancada porque ya no te animaste a seguir con eso adelante. Dios te dice, hijo, adelante. Nuevas cosas tengo para ti. Un nuevo futuro. Cambios. En el nombre de Jesús. Dios hoy te da una palabra de aliento. No te estanques. Tenés que ser sano. Salí de tu Aram. Porque viene David. Viene la unción de David. En donde frente a todo dolor inimaginable te vas a levantar. Pero es tu decisión. Fue la decisión de Taré quedarse. Y fue la decisión de David. Que frente a 4 hijos muertos se levantó. Frente a lo peor que le puede pasar a un ser humano. 4 veces durante la vida. Desde joven, enterró hijos de todas las edades, bebés, jóvenes, príncipes. David se levantó. Él se podría haber quedado, ya está, Dios. Ya está, se podría haber quedado en el Salmo 75. Ya está, no escribo más. Ya está. Ya está. Pero no fue uno de los que aportó para que haya un compendio de 150 salmos. Y hoy podemos leerlos, podemos ser levantados por medio de esa palabra, porque hubo un hombre que se levantó en medio de la muerte, hubo un hombre que se levantó en medio de la tristeza, hubo un hombre que se levantó en medio del dolor, por eso ese tiene que ser nuestro espíritu. Frente a la muerte, así conmigo, te tenés que levantar. Fue lo que hizo Cristo, frente a la muerte se levantó al tercer día. Se levantó para redención de nuestros pecados. Qué mejor ejemplo tenemos de Jesús. Frente al peor de los sufrimientos, Él se levantó de la muerte. Y esta mañana lo vamos a recordar. En instantes vamos a tener la Santa Cena. Yo quiero que te pongas de pie y que te animes a tomar esta palabra
a tomar esta palabra para tu familia. Quizás ves muerte en tu familia, ves detenimiento, ves tristeza, ves adicciones. Y vos decís, no, ya no puedo salir. Y a lo mejor estás actuando como tarea. Decirle al que está a tu lado, seguí adelante. Seguí adelante. Amén. Dios te ama, Dios quiere hacer cosas grandes. Y acá hemos ejemplificado a una persona de la que nadie habla, casi, como Tare. Él podría haber sido parte de la promesa, pero bueno, él no había recibido una instrucción de Dios de que fuera a Canaán, pero estaba yendo a Canaán, había empezado bien, había empezado muy bien, pero se detuvo, una lástima. Este mensaje es para que no te detengas. Hay cosas en tu corazón, hay cosas en tu vida por las cuales estás clamando y a lo mejor ya has tirado la toalla, estás rendido, estás pidiendo tiempo, ya está. Terminalo, Dios, ya está. Pero Dios te dice, hijo, sigue adelante. Hijo, sigue adelante. Es tiempo de gobernar en tu área de salud, es tiempo de gobernar en tu área física, es tiempo de gobernar en tu área espiritual, en tu área emocional, es tiempo de gobierno. Es tiempo de levantarse, es tiempo de lavarse porque muchos estamos sucios, hemos dormido sobre tierra, muchos estamos sucios por el pecado. Es tiempo de levantarse, de limpiarse, de sacarnos las tristezas y adorar a Dios como lo hizo hoy. Me pongo la ropa, me perfumo, me saco la tierra, se me murió un hijo, pero me voy a adorar a Dios. Se me murió el matrimonio, pero voy a adorar a Dios. Se me murió un negocio, pero me voy a adorar a Dios. Perdí dinero, pero voy a adorar a Dios. Así era David. Perdí, pero voy a adorar a Dios. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios, porque David tuvo todos los errores que se pueden cometer. Asesino, traidor, infiel. Pero era un hombre conforme al corazón de Dios porque se levanta. Pero no para cualquier cosa, no para jactarse lo que hizo. Se levantaba para adorar a Dios, para humillarse y bailar desnudo ante la presencia de Dios, sin importarle nada. Nada, no le importaba nada más que la presencia de Dios a David. Frente al dolor no le importaba nada más que la presencia de Dios. 4 hijos perdió. Su familia era un desastre y lo fue hasta el último día de su tiempo. Quizás las cosas no cambian en tu casa, pero levántate y adora a Dios. Yo no tengo la promesa de que todo te va a ir bien, ni que entre tus hijos se van a arreglar. Porque a David no le pasó eso. Pero David aún así se levantaba y adoraba a Dios. Yo no tengo la promesa de que tu matrimonio va a ser restaurado. Pero David se levantaba, se ponía la ropa y adoraba a Dios. Ante el dolor, aunque el dolor y la muerte te sigan hasta el final de tus días, levántate y adora a Dios. Lávate la cara, sácate la tierra, adora a Dios, porque después de la adoración a Dios, y escúchame bien, después de adorar a Dios hay gobierno. Amén. Vas a gobernar. Entonces ahí cerra tus ojos y vamos a orar a Dios. Te pedimos que esta palabra sea sellada sobre el alma, sobre los corazones, sobre las emociones, sobre nuestro cuerpo también. Ayúdanos a tener este espíritu de David de levantarnos ante la muerte, ante el dolor más grande. Levantarnos, sacudirnos la tierra, vestirnos, ceñirnos y adorarte y hacernos responsables de lo que tú nos has dado a gobernar. No estancarnos como a Tare, no estancarnos en Aram, seguir adelante. Dios, te pido que a este pueblo, Señor, tú lo hagas seguir adelante y que ellos ejerzan el gobierno que tú les has dado a ejercer en el nombre de Jesús, en su familia, en su salud,
Aún sabiendo de que las cosas no vayan a cambiar. Aún sabiendo de que el dolor va a seguir hasta el final de nuestros días. Pero nos vamos a levantar, nos vamos a ceñir, nos vamos a vestir, nos vamos a perfumar y vamos a adorar y vamos a gobernar, Señor. Queremos ser hombres, mujeres con tu corazón, conformes a tu corazón. Por eso, Señor, derrama una unción especial, Padre, sobre los varones, sobre las casas, sobre los hogares, sobre los hijos, sobre los nietos, sobre nuestras generaciones. Padre, que si hubo estancamiento, todo estancamiento se corta en el nombre de Jesús. Todo harán se corta en el nombre de Jesús. Toda tristeza, toda angustia que nos hace detenernos se corta en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a seguir adelante. Adelante en el nombre de Jesús. Ahí, adorale a Dios. Yo le voy a pedir a los ujieres que pasen, repartan los símbolos, porque vamos a recordar al que no se detuvo, al que ni la muerte lo detuvo, a nuestro Señor Jesucristo, al mejor ejemplo de no quedarnos estancados frente a los golpes, frente a la tristeza, frente al dolor. Él lo transformó en salvación para todos. Él transformó el dolor, Él transformó la muerte en salvación. Y eso vamos a recordar, el sacrificio de su sangre. Es un tiempo especial, es un tiempo... Estamos en una temporada en donde todo está floreciendo, todo está verde. Y eso quiere Dios para tu vida. Esas áreas que estaban grises, amarillas, esas áreas que estaban llenas de sarro, Dios las limpia hoy y te reverdece con su aceite. Esas áreas que estaban ahí con hollín, sucias, con cenizas, Dios trae su aceite en el nombre de Jesús. Trae su sangre y te limpia. Todo eso que estaba oxidado y no dejaba que las roldanas funcionen bien, que el mecanismo funcione bien, todo lo que estaba oxidado, hoy llega el aceite de Dios y comienza a funcionar esa maquinaria espiritual correctamente en tu vida, tu corazón. Solamente si te animas a levantarte, a ceñirte, a vestirte, aunque te hayan dejado, aunque te hayan abandonado, a perfumarte, a adorar a Dios en medio de la muerte, en medio de la tristeza, en medio del despojo, y gobernar. Amén. Ahí levanta el pan, ese pan que representa el cuerpo de nuestro Cristo, que fue azotado, que fue golpeado, para que muera lo que harían ver muerto. Pero nuestro Cristo resucitó. Ni la muerte lo detuvo. Ni la muerte lo detuvo. Hermoso nuestro Cristo. El que transforma el dolor, el que transforma los golpes, el que transforma la muerte en salvación. Yo te voy a pedir que comas del pan. Comas del pan. Come el pan. Compartíselo a alguien si querés. Compartíselo a alguien. Y come el pan sabiendo que Dios entregó a su hijo. A él no le mataron el hijo. Es peor, él lo entregó. El dolor más grande que ese no puede haber. Recórdale y dale gracias mientras comas. Gracias,
Dice que Jesús en esa última cena, Él levantó la copa y dijo, haced esto en memoria de mí. Lo estamos haciendo en memoria del que vive, del que usó la muerte para salvación de todos nosotros. Y hoy lo recordamos, sos salvo, decirle que está a tu lado, sos salvo y tenés vida eterna por el sacrificio de nuestro Jesús en la cruz. Toma de la copa. Y dale gracias a Dios. Amén. Gracias, Señor, te damos porque eres un Dios de nuevos comienzos, eres un Dios de nuevas oportunidades. Ahí, alabale a Dios. Alabale como lo hubiera hecho David. Adorale a Dios. Dale gracias a Dios. Frente a la muerte, frente a tu circunstancia, alabale a Dios. Te doy gracias, Señor. Gracias. 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 Aunque me hayan dejado, aunque haya ruptura, aunque haya tristeza, aunque haya muerte, Señor, te doy gracias. Señor, te doy gracias. Yo no me detengo porque tú haces que no me detenga. En el nombre de Jesús. Bendice al pueblo de desarrollo familiar. Bendice a estos hombres, a estas mujeres. En el nombre de Jesús. Como lo hubiera hecho David. Alabale a Dios. Como lo hubiera hecho David. Gracias, Señor. Gracias, Rey de Reyes. Bendito tú eres, Señor. Bendito tú eres. Gloria al Rey de Reyes. Ahí levanta tus manos, vamos a bendecir tu semana. Dios bendice a los hombres, bendice a las mujeres, bendice a los niños, bendice a la familia, Señor. Ahí levanta tus manos, recibe bendición. Señor, que la bendición tuya, la bendición familiar esté sobre la vida de estas personas, Señor. Sobre tu pueblo, Señor, que ellos no se detengan, que ante las circunstancias, que ante el dolor, ante la tristeza, ante la muerte, ellos se puedan levantar en el nombre de Jesús, se puedan ceñir, se puedan vestir, se puedan perfumar, puedan adorar y puedan gobernar en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Rey de Reyes. Es un nuevo tiempo. Tu comienzo es ahora, en Dios, en Cristo. Amén. Dale más fuerte ese aplauso. Es para Dios. Es para Dios, es para Dios. Gloria al Rey de Reyes. Amén y amén. Dios les bendiga.